Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Fernando López Castellano. Esperamos que sea la primera de un ciclo de conferencias que iniciamos en el Círculo de Economía y Hacienda de Andalucía para ir incorporando pues, a distintas personas que no necesariamente tienen que estar militando en Podemos, o ser del círculo de forma periódica, ir incorporándolas para construir ese proyecto económico que queremos para Andalucía. En el día de hoy tenemos a Fernando López Castellano, que es profesor de la Universidad de Granada desde hace ya 3 décadas, concretamente de profesor de Historia del Pensamiento Económico desde el año 1997, y además de eso es poeta y percusionista. Hombre que toca bastantes palos, como diría en el flamenco. Nos va a hablar, tiene una charla con un título muy sugerente, Las crisis que esconde la recuperación. Y sin más, pues yo le doy la palabra a Fernando, que para mí es un referente intelectual, todo hay que decirlo. Bueno, pues a ver si, muchas gracias, Carmen, y estar aquí es un placer, de verdad. A ver si cumplo las expectativas de esta charla, que se espera de esta charla, en la que tengo que advertir 2 o 3 cosas. Simplemente que yo, cuando me llamó Carmen y yo pensaba como profesor de Historia del Pensamiento Económico que puedo aportar, creía que después de la reunión vuestra, en particular las discusiones que habéis tenido, iba a haber una charla abierta, a un público mucho más amplio, en la que hubiera gente incluso del pueblo, y entonces pues, incluso me dice, allí no hace falta ni PowerPoint ni nada, es una charla distendida, pero de gente que tiene un nivel asequible. Entonces, claro, llego aquí y lo primero que veo de impacto es cómo se puede cobrar una tasa ecológica en Benamocarra. Ir ahora a lo general, después de ese aterrizaje. Y además, cuando llego, el primer impacto visual es la New Left Review, una revista de culto. Entonces, claro, si alguien lee esto, pues el nivel ya no es el nivel de la gente normal de Málaga, ¿no? Esto es un nivel que me gustaría que la gente de económica estuviera. Es decir, los estudiantes y los profesores de económica. Entonces, claro, yo traigo una charla en la que analizo las grandes transformaciones del capitalismo desde el año 70. Entonces, claro, cómo integrar eso creo que la disposición hubiera sido al revés, ¿no? Es decir, que tú enmarcas esto y luego la gente desciende a los problemas energéticos, a los problemas de tributos, etcétera, etcétera. Pero claro, ahora es remontar y dar una cosa abstracta en un marco en el que, como dice un amigo mío, esto es predicar a las beatas, porque todos vayan a entender el discurso y voy a decir muy pocas cosas nuevas. ¿Qué puedo decirle a gente que ha descendido de forma tan brillante a los problemas que tiene Andalucía? Así que os puedo contar yo de... Voy a reflexionar brevemente, insisto, sobre algo que compartí, porque claro, yo creo que todos compartimos aquí todo lo que estamos diciendo. De hecho, no he intervenido en el tema de los impuestos o de las tasas, porque lo que iba a decir lo podía decir cualquiera, ¿no? Es decir, que estamos todos en la misma onda. Y entonces a mí lo que se me había comentado era que reflexionara sobre la crisis. Y estuve pensando en la charla que di en Almuñécar, que sí era para todo el pueblo, era una charla en la biblioteca de Almuñécar. Me propusieron como título la recuperación, ¿no? España, la salida de la crisis. Y yo le propuse un título alternativo que por lo visto tuvo mucho éxito, que era una crisis con perspectiva de futuro. Esa es la idea que yo quería transmitir aquí. Es decir, que esto no es una crisis. Es decir, cuando yo oigo la palabra crisis, siempre remite a algo que es coyuntural, de lo que se puede salir, que es un episodio pasajero. Y cuando desde el análisis convencional se habla de crisis, siempre se piensa que la crisis se debe a un comportamiento individual de algún sector. Es decir, que en este caso es el sector financiero el que hay gente que se ha portado mal. Luego se trata de corregir desde una perspectiva personal
yo siempre digo en tono irónico, incluso en clase, si el problema de los reguladores que lo han capturado, pues que lo tiene que resolver la Guardia Civil. Es un problema de orden público. Pero es que así se analiza en el capitalismo el crimen y se analiza la delincuencia, ¿no? Desde una perspectiva de malas personas, de gente que tiene un problema social. Entonces la aportación era esa, reflexionar, cuestionando todas las ideas convencionales de que no puede ser una crisis, en el sentido convencional, a menos que la crisis nos la planteemos, como hace la escuela regulacionista francesa, como punto de inflexión entre dos mundos. Y esa es la idea que me gustaría transmitir. Empiezo con algo que es obvio, insisto, en este marco. Si nosotros miramos el capitalismo hoy, con respecto a otros tiempos, lo que vemos, y yo citaría a Magnet, es que hoy en día gran parte de la riqueza se genera mediante lo que él dice fisiones económicas improductivas. Es decir, que si tuviéramos que hablar, parece como si se hubiera desmaterializado la riqueza. Si miramos las cifras, y esto es del año 2010, la economía real crea en el mundo 45 billones de euros y los mercados mueven capitales por valor de 3.450 billones. Es decir, que la circulación real en el mundo, es decir, de mercancías, servicios, etcétera, está en esa proporción, 45 a 3.450. Eso sería un hecho tremendo que demuestra que el capitalismo en el que estamos viviendo hoy se ha transformado profundamente. Así que no una crisis como un fenómeno pasajero. Y el segundo hecho, que me parece que es fundamental, es cómo está afectando al trabajo. Sobre todo cómo se está desvalorizando el trabajo. Y cómo se está manifestando eso en términos de desigualdad. Lo ha expresado muy bien Costas Lapavisa, hablando de que se está produciendo un fenómeno de expropiación financiera. Es decir, los bancos, las finanzas, los contratos a futuro, están transfiriendo la riqueza, los salarios, los beneficios del capital productivo, del capital comercial, hacia las finanzas. Otro de los hechos constatables del capitalismo actual es el aumento planificado de la desigualdad. Es decir, hay una opción desigualitaria. Las medidas que se vienen adoptando como salida de la crisis aquella de los 70 están redundando todas en un aumento de la desigualdad, como lo había comentado además Carmen. Pero además todo eso, y está pasando de manera desapercibida, está debilitando lo que era el cemento social del capitalismo. Es decir, que esas transformaciones en términos del trabajo, los aumentos de la desigualdad y lo que vamos a hablar ahora, están convirtiendo a los antiguos ciudadanos solamente en consumidores y el aspecto político del capitalismo, la participación de los ciudadanos, se está también diluyendo. Hoy en día el ciudadano, decía Sennett, ve la política como un espectáculo. Es decir, se ha alejado de la política y la ve como si fuera un espectador. Y el tercer hecho, que creo que es fundamental y que conecta con lo que estábamos comentando de la política, es que la democracia también ha sido la gran perjudicada en este proceso, en este gran cambio, como vamos a decir ahora, profundo del sistema capitalista. Y es que en el mejor de los casos, como dice algún politólogo, en España, por ejemplo, o en Europa, la democracia está intervenida. Es decir, si no se ha diluido del todo, si es una democracia intervenida, y ahora lo comentaremos. Bien, las dos hipótesis que yo lanzo es que este proceso es un proceso de largo recorrido y la siguiente es que para mí, por lo menos particularmente, el sistema capitalista como lo conocíamos ha quebrado. Y ha quebrado en varios aspectos. Bien, la crisis, como decía, la hipótesis primera, es para mí, el proceso que estamos viviendo hoy, es el colofón de un proceso que se inicia en los años 70. Es decir, tanto los grandes problemas que aparecen en los 70 con el modelo de producción anterior, con los cambios en cuanto a las fronteras, que ahora, si queréis, lo discutimos, todo eso genera
un proceso de largo recorrido en el que estamos viviendo, diríamos, casi la última etapa de esas grandes transformaciones. Y yo creo que al final lo que se está produciendo, también ha salido antes, es un cambio profundo en las relaciones sociales. Es decir, tanto en la relación salarial, es decir, el tema de mercados de trabajo, calidad de trabajo, remuneraciones, trabajo diferido, remuneración diferida, directa, etcétera, etcétera, cuanto en las relaciones sociales y cuanto en la relación social ampliada que suponía el estado del bienestar. Es decir, que si yo tuviera que decir quiénes son los dos grandes que van a pagar, los dos grandes elementos que van a pagar la crisis, van a ser el trabajo y todo lo que tenía que ver en la época fordista con el trabajo. Es decir, todo ese conjunto de colchones que había generado la sociedad para hacer posible que la producción capitalista llegara al máximo de gente en esa etapa de crecimiento de los años 40 y algo, 70. En la primera etapa, lo que se produce sobre todo en el territorio de la ideología, en el territorio del debate económico-político, es una crítica al Estado. Es decir, que podemos verlo en la historia del pensamiento con las teorías que toman el relevo de las teorías keynesianas, que eran las teorías de los años anteriores, y que además van a ser premiadas todas con el Nobel. Yo destacaría de toda esa ideología la elección pública. Es decir, James Buchanan, cómo deconstruye el Estado, cómo el Estado, que era un ente abstracto que intervenía en la economía para estabilizar la economía, que intervenía por medio de impuestos para redistribuir la renta y la riqueza, etcétera, ese Estado va a ser cuestionado, se van a cuestionar sus límites, incluso se va a comparar con un monstruo bíblico que era el Leviatán. Luego el Leviatán se ha cedido, hay que ponerle límites al Leviatán. Y curiosamente, la gente no lo recuerda, se le da el Nobel porque, entre otros límites, plantea un límite constitucional. Es decir, al Estado hay que fijarle límites y hacer posible de rango constitucional para que los políticos no puedan, ¿no? Vamos a ver que el ejemplo clásico en España ha sido el 135. Es decir, que eso viene de una corriente alemana poco conocida, el ordoliberalismo, que quiere sustituir la política por reglas. Es decir, que yo lo llamaba en un artículo despolitizar la política. Pero también despolitizar el dinero. Y ahí tenemos a Friedman. Es decir, el monetarismo de Friedman es una crítica al Estado desde el control monetario. La inflación se debe a la riada monetaria, es decir, hay mucho dinero en circulación. Como el culpable de que haya mucho dinero en circulación es el Estado, hay que poner una regla monetaria. ¿Qué regla? El Estado, la única ocupación es que regule la cantidad de dinero. Es decir, que la economía de la oferta sería el tercer pilar de lo que conocemos hoy como neoliberalismo, y la economía de la oferta va a decir exactamente lo mismo, pero desde el punto de vista impositivo. Lo que importa no es el papel redistributivo de los impuestos, sino el efecto que tienen los impuestos sobre las decisiones individuales. Es decir, que cuando yo implanto un impuesto, lo que tengo que pensar no es el efecto global macroeconómico del impuesto, sino cómo le afecta a una persona a su decisión de trabajar, de invertir, etc. Es decir, esos tres grandes teorías noveladas, todas premiadas por el Nobel, implantan una manera, digamos, un sustento teórico a lo que luego vamos a conocer como el proyecto político, el programa que conocemos como neoliberalismo. Es decir, que yo distinguiría entre economía neoclásica y neoliberalismo en ese sentido. El neoliberalismo es un programa, es una ideología que necesita una teoría económica que se autodenomine como la gran descriptora de la realidad, descriptora científica de esa realidad. Pues bien, con esa manera de ver el mundo económico, lo primero que se hace desde el punto de vista político es, insisto, describir una situación en la que hay un Estado que se está extralimitando y que hay que corregir. O sea, ese Estado hay que disminuirlo. Entonces, esa es la gran idea.
La siguiente andanada sería ya los años 90, desde el año 90 hasta 2010, 2012 aproximadamente, empiezan los primeros ensayos, diríamos, de seleccionar determinados bienes públicos para quitarlos de la circulación pública y ponerlos en manos del mercado. Y en la tercera etapa en la que estamos es cuando, de alguna manera, ese afán privatizador, digamos, quitarle protagonismo al Estado en materia de producción de bienes y servicios, está afectando ya a los servicios. Así que, primera etapa, cuestionamiento del Estado; segunda, ataque a los bienes públicos; y ahora ataque a los servicios públicos. El problema de ahora es que esos servicios son mucho más sensibles. Así que la gente no reacciona cuando un monopolio cambia de mano, sí sigue facilitándole el servicio, pero sí ahora cuando atenta contra la sanidad o la educación. Y decía que la segunda hipótesis, y no es mía, es del biógrafo de Keynes, de Skidelsky. Es curioso, un hombre que se llama Sir Robert Skidelsky, es decir, que no es radical, ¿no?, que hable en un libro sobre Keynes y que diga que el capitalismo ha quebrado. Y ha quebrado desde una triple vertiente. Ha quebrado institucionalmente, y esto hay que subrayarlo. Ha quebrado intelectualmente y ha quebrado moralmente. Él se refiere a quiebra institucional, porque los bancos han cambiado su función. Antes los bancos estaban al servicio del crecimiento, es decir, los bancos gastaban ahorro para canalizarlo hacia la inversión, de ahí esa denominación de intermediarios financieros, y hoy son casinos. Sí, los bancos hoy en día juegan al casino, como Keynes advirtió en el final del laissez-faire, cuando dijo: cuando la actividad económica se parece a la actividad de un casino, es que algo va mal. Yo diría que algo está yendo mal cuando ya casi toda la riqueza capitalista se dedica a la especulación. Ha fracasado intelectualmente porque ha quebrado precisamente lo que Roderick llamó el mantra de la ideología neoliberal, esa triple propuesta de política económica derivada del neoliberalismo, de liberalizar, privatizar, de regular. Esa política ha fracasado también. Y moralmente porque se ha construido un sistema que santifica el beneficio, es decir, y que todo lo sujeta a esa valoración. La universidad, la sanidad, etcétera, todo susceptible de ser pasado, aquí si aprovechamos que es en italiano, como decía Claudio Magri, por el haciendalismo, le llaman, el haciendalismo. Pues bien, lo que no se sabe es cómo va a terminar esto. Me adelanto porque normalmente la pregunta de este tipo de charla es siempre: ¿y qué sistema alternativo hay? ¿Qué alternativa tenemos? Esto es muy pesimista. Yo lo digo como Wallenstein: cuando los pueblos hacen su historia no saben a dónde van a llegar. Así que no creo yo que los campesinos franceses que le cortan la cabeza al rey en Francia saben que se van a meter en el capitalismo. No lo saben. Puede haber una alternativa o 27. El problema es, creo yo, como decía Foster, quién tome las riendas de esa salida. Es decir, yo creo que hasta ahora la están tomando el capital financiero y los capitalistas en general, y entonces, claro, esa salida la está pagando como estamos comentando. Si quisiéramos comparar brevemente cómo funcionaba el mundo capitalista en lo que llamaron los 30 gloriosos y hoy, creo que tenemos las claves, y por eso decía, yo creo que la charla debía enmarcar debates luego más micros, pero desde un punto de vista mucho más amplio. Yo creo que ha cambiado todo, insisto, ha cambiado la relación social y ha cambiado la relación salarial. Si miramos la estrategia, estoy hablando de Occidente siempre, la estrategia de los gobiernos o de los estados, lo primero que nos encontrábamos era con estados nacionales, es decir, estados en los que toda la actividad económica, política, etcétera, se desarrollaba en un territorio que estaba enmarcado en una frontera. Y eso exigía unas leyes muy concretas que adoptaron prácticamente todos los estados en la etapa de la reconstrucción después de la Guerra Mundial. Es decir, que podemos decir que la escala era nacional y el objetivo último de casi toda la política era el pleno empleo.
los estados intervenían con políticas de pleno empleo, pero también con la creación de las infraestructuras necesarias para llevar a cabo la actividad económica. El salario en aquella época era el elemento clave. Es decir, que se cuidaba, decía Guietá, que había una benigna displicencia hacia el salario, decía Guietá, en esa relación salarial. El salario era el elemento fundamental. Y el empleo. Luego, creo que lo comentamos el otro día, si tuviéramos que decir cuáles eran los elementos que caracterizaban la vida de la gente y decirlo con una palabra, yo diría que certidumbre o estabilidad. Es decir, que la gente que empezaba a trabajar sabía que le podía dar la vida entera en esa empresa y que tenía un salario suficientemente alto como para proyectar, crear un proyecto de vida. Eso es clave. También que el trabajo estaba representado y también que el futuro de la inflación o el futuro del salario se regulaba mediante convenio y que había una política de renta, es decir, la que los grandes interlocutores sociales se reunían para determinar el crecimiento. Bien, si tuviéramos que destacar la parte, digamos, normativa o regulatoria de esa manera de entender el crecimiento, no podemos entenderlo sin el estado del bienestar. El estado del bienestar es el elemento clave de que funcione ese sistema de producción fordista, de régimen de acumulación fordista, porque el estado de bienestar cumple dos funciones fundamentales, que son la de favorecer la acumulación de capital y hacerlo en un clima de paz social. Es decir, que los gastos en los que se incurre por parte del Estado en términos sociales son gastos necesarios para la acumulación capitalista. Es algo que hay que decir abiertamente y creo que no se dice. El Estado interviene en aras de la acumulación capitalista. El sistema fiscal que garantiza que ese Estado funcione es un sistema fiscal basado en impuestos progresivos, y eso también es importante, con una vocación redistribuidora. El impuesto sobre la renta como impuesto fundamental tiene esa vocación redistribuidora. Pero otra cosa que además no se advierte es que la única instancia con capacidad de creación de moneda es el Estado. Es lo que han llamado también los regulacionistas dinero politizado. Es decir, el dinero tiene la garantía del Estado. Cosa que hoy, como todos sabemos, no existe y eso es fundamental. Y el tercer pilar de esa manera de crecer y hacerlo como creció el capitalismo en aquellos años es que había un control exhaustivo de los movimientos de capital. No se puede entender la política nacional, la política económica, si los capitales no están sujetos a unas reglas en el Estado nacional. Así que si tú liberas las fronteras de cara al capital, no puedes hacer políticas keynesianas, por mucho que digan Stiglitz ahora o Krugman o cualquiera de esta gente optimista que piensa que restaurando la regulación keynesiana el sistema vuelve a su cauce. No, yo no creo que Keynes hoy pudiera llevar a cabo nada en un marco de paraísos fiscales, liberalización de capital. Bien, pues como todos sabemos, por muchas razones, en los años 70 ese modelo de capital quiebra, es decir, el modelo fordista de producción de riqueza se agota, hay problemas monetarios, la quiebra de Bretton Woods, etc. No me quiero detener, otros hablan del petróleo, es decir, una serie de hechos que hacen que el capitalismo necesita lo que David Harvey ha llamado un ajuste espaciotemporal. Es decir, que el capitalismo necesita ampliar los espacios de valorización del capital y necesita reducir el tiempo de rentabilidad. Yo quiero que mi capital circule por el mundo, pero quiero obtener rentabilidad a corto plazo. En los negocios normales eso ya no va a poder ser. Los negocios normales están experimentando tasas de beneficios inferiores a las del primer periodo del capitalismo de posguerra, y entonces necesita el capital un ajuste. Y ese ajuste lo va a conseguir en el interior de los países, implantando una nueva arquitectura financiera y presionando al gobierno para controlar lo que comentábamos, pasar al dominio privado lo que eran derechos de propiedad común. Es el capital el que va a presionar para captar
todo aquello que el Estado ha creado después de la posguerra. Bienes del tipo salud, como decíamos, educación, etcétera, etcétera, pensiones, etcétera. Y a eso le llamamos David Harvey acumulación por desposesión, es decir, creación de mercados por parte del Estado, lo que llamaba enemigo íntimo de la democracia, ¿no? El Estado liberal decía todo. Es decir, que el propio Estado genere mercados poniendo en circulación bienes públicos. Y la otra estrategia del capital es la presión para que abra la frontera. Es decir, yo quiero nuevos espacios de revalorización del capital y quiero nueva rentabilidad y quiero nuevos nichos de rentabilidad. Es decir, eso da lugar a un nuevo capitalismo. Hay una configuración del capitalismo nueva que deriva de los grandes cambios en tres elementos que me parecen importantes del capitalismo y subrayarlos: el dinero, la riqueza y la deuda. Son los tres instrumentos para mí fundamentales del ajuste. Cambia la naturaleza del dinero. Y aquí quiero hacer hincapié en esa idea. El dinero se despolitiza. Los estados se van a quedar a cargo de una mínima cantidad de dinero en circulación, lo que conocemos como billetes y moneda, y van a ser instancias distintas las que se arroguen la capacidad de crear dinero. Dinero que no es dinero legal, es dinero financiero, como ha dicho José Manuel Naret. Pues bien, la quiebra de Bretton Woods, la independencia de los bancos centrales y la desregulación financiera genera una circulación monetaria absolutamente exorbitada. Se multiplica el dinero financiero. Yo creo que esa es la gran clave. El capitalismo se diluye, es decir, la concesión de riqueza real pasa cada vez más a ser riqueza financiera. Por decirlo en términos keynesianos y marxistas, el empresario se convierte en especulador. Yo creo que esa es un motivo de la quiebra capitalista. Ya no nos encontramos con el empresario que, como decía Galeano, explota al trabajador, sino que lo ignora, ¿no? Decía Galeano, las multinacionales nos explotaron y ahora nos ignoran. Bien, y la quiebra de la secuencia marxista típica que conocemos. Cuando Marx empieza a escribir el Capital, empieza con aquella secuencia de dinero, mercancía, dinero. El capitalismo descubre que no hace falta la mercancía, que la secuencia es dinero, dinero. Claro, los efectos que tiene esa secuencia, esa ruptura de la secuencia sobre la creación de empleo, son brutales. Es decir, si tú no creas riqueza que necesita trabajo, lógicamente no vas a crear empleo. ¿Dónde se crean los empleos, ¿no? Y esa estabilidad que decíamos. Y la deuda no solo actúa como un mecanismo de crédito, que era, digamos, su tradicional función, sino que se convierte en una máquina, digamos, un instrumento de mandato de la gestión macroeconómica. La deuda va a sustituir a la política económica. Yo ahora, como me falta un aspecto más que liga perfectamente con esto, la deuda no es ya un recurso extraordinario al que los gobiernos hacen uso ante una necesidad sobrevenida, en la época clásica con una guerra o un terremoto, sino que la guerra se convierte en un recurso ordinario, es decir, la forma normal de financiación de los estados en un entorno de desfiscalización de los estados, de desarme fiscal. Es decir, hay otra apuesta que es la última, una apuesta porque los estados cada vez cuenten con menos ingresos permanentes derivados de los impuestos, tributos y tasas. Y eso lleva a los estados a endeudarse. Y claro, al llevar a los estados a endeudarse, a hacernos depender de los mercados financieros. Si a eso le unimos un banco central que no le presta a los estados y si a los bancos, pues entonces estamos creando un entorno institucional que hace que los estados cada vez puedan acometer menos labores. Insisto que se ha producido una serie de cambios que han dado lugar a lo que Rodríguez Cabrero habla de un nuevo estado fiscal, por utilizar una palabra muy querida por Schumpeter, ¿no? Un nuevo estado fiscal. ¿Y qué ha pasado en general en términos sociales, laborales, etcétera? Pues yo creo que ha pasado de la certeza a la incertidumbre. Dicho en palabras de David Anisi, hay un libro maravilloso que se llama Creadores de Escasez, que yo creo que lo dice todo, del bienestar al miedo.
se está creando escasez para ponerle precio. Del derecho al trabajo de por vida a la flexibilidad. Del salario como elemento de demanda al salario como coste cuando tienes que competir con otros estados. Es decir, que el salario tiene sentido cuando se va a destinar al consumo en el entorno nacional. Pero si quieres competir, el salario se convierte en un coste que hay que reducir. Como resultado de todo eso, se ha producido un capitalismo que define muy bien Cherné como un régimen de acumulación dominado por los financieros. Es decir, que del capitalismo de producción de riqueza fordista, de riqueza en las fábricas, de riqueza en las cadenas productivas, hemos pasado a un capitalismo que está dominado por la creación de riqueza financiera. Bien, yo no sé si terminar por aquí ya o seguir con la Unión Monetaria. Simplemente era, yo bajaba hasta España, simplemente para ver si tenemos un poquillo de tiempo, son 3 diapositivas. Bien, hace unos años, curiosamente en La Habana, yo llevaba una ponencia que se llamaba Unión Monetaria Busca País, para definir el fenómeno, que en aquel momento era un fenómeno de un proceso de creación de una unión monetaria. Nada permitía pensar que la unión monetaria que se estaba creando cumpliera ni siquiera las reglas que decían los teóricos de la uniones monetarias, como estaba muy de moda en aquella época, la teoría de Mandel. Y entonces se empezó a comparar la unión monetaria europea con la unión americana, con Estados Unidos. Y en aquella época me encontré un artículo de Huysmans, a mí es un autor que más me gusta, que decía que Estados Unidos no tenía pasado feudal. Así que Estados Unidos crea una unión monetaria, una unión política, una unión lingüística, una unión institucional a partir de la nada. Europa son 500 estados feudales con un pasado, ¿no?, feudal, por utilizar la expresión de Huysmans, y son muy difíciles de articular, estados con unas instituciones distintas, lenguas distintas, etcétera, etcétera. Entonces se veía que la idea de Mandel de libre circulación de trabajo, eso no era la intención de la unión monetaria. Ellos no estaban creando eso, no estaban creando un espacio político, económico, social, etc. Estaban creando una unión monetaria en el sentido que estamos diciendo del ordoliberalismo alemán. Y al servicio, lógicamente, de la potencia, que había que hablar de las relaciones después de la guerra con Estados Unidos, con Bretton Woods de Alemania. Pero lo que sí se ve claramente es que en el diseño institucional están creando mecanismos que no hacen posible que los estados tengan soberanía en materia de política económica. Así que por eso decía que la propia diseño de la Unión Monetaria hace que los estados se queden, tengan que renunciar a los instrumentos clave de la política económica. Así que esa para mí me parecía que era fundamental. El pacto de estabilidad de finales de los 90 pues viene a agudizar ese problema. Es decir, que cuando establece ese pacto del déficit público, cuando establece el tema del equilibrio presupuestario, cuando establece las políticas de austeridad, está condenando aún más, además ya del diseño ese institucional de Maastricht, a los países a tener que eliminar instrumentos que son fundamentales. Bien, lo que sí, para concluir esta parte, está demostrando tenía un título aquí, Eurozona, Democracia y Finanzas, viendo la crisis griega, lo que yo he puesto, o he llamado la tragedia griega, siguiendo un poco a Varoufakis, es que se está poniendo en manifiesto la dificultad de gestionar la tensión entre una democracia nacional y la pertenencia a la Unión Monetaria, y se está poniendo en manifiesto también la inestabilidad de la propia Unión, que no ha culminado con la Unión política, fiscal, etc. Y también, como no era raro esperar, esa estrecha relación entre las finanzas y el capital. Si miramos el caso español, las cifras de deuda que no deja de crecer pese a que las políticas de austeridad teóricamente están diseñadas para pagar la deuda, es un contrasentido.
el sistema fiscal regresivo y además, diríamos, el estreno como gobierno fiscal del PP con la amnistía, es evidente que la planificación de esa desfiscalización está clarísima. Si tuviéramos, y ya termino, siempre me gusta hacer un poco de uso de lo que ha pasado en la historia cuando se han hecho este tipo de cosas. Ahora mismo hay un ejemplo reciente. Están saliendo muchas noticias de que Argentina posiblemente tenga que pedir otro rescate del Fondo Monetario. Entonces recupera más que nunca la actualidad de lo que yo quería contar. Yo siempre termino este tipo de charlas con unas reflexiones sobre lo que pasó en Argentina. Por muchas razones, porque Argentina se parece mucho a España en el sentido de un país que tiene recursos, que tiene una cultura, que tiene unas instituciones más o menos desarrolladas. Y el caso argentino lo definió muy bien un periodista que, sabiendo que la dictadura argentina lo iba a hacer desaparecer, en el año 77 le escribió una carta a la dictadura argentina, Rodolfo Walsh, y se la repartió a los amigos. Efectivamente desapareció. En esa carta contaba una cosa que es dramática. No está lo peor de la dictadura en los desaparecidos, sino en la política económica, siguiendo los dictados del Fondo Monetario. Esa política económica, decía Rodolfo Walsh, va a hacer desaparecer a la próxima generación de argentinos. En el año 2000 Argentina llega a casi un 60% de pobreza. ¿Con qué políticas? Y he traído una batería de las políticas para terminar. Reducción salarial, redistribución de ingresos y concentración de la riqueza, desempleo récord, derrumbe del consumo, éxodo de profesionales, endeudamiento histórico, atrofia de las funciones creadoras y protectoras del Estado, obediencia ciega a la receta del Fondo Monetario, reinado de los monopolios y de la nueva oligarquía especuladora en el año 77, desnacionalización de la banca, dominio extranjero del crédito. Decía, con esta política Argentina inaugura el Estado Hood Robin, haciendo alusión a lo de que Robin Hood, ¿no?, le robaba a los ricos para los pobres. En definitiva, no es una crisis, yo creo que esto es un cambio brutal de las relaciones sociales, es una transformación profunda del capitalismo hacia un capitalismo, insisto, que no tiene visos de crear riqueza que afecte a las poblaciones en su vida habitual, en su vida normal, que yo creo que salir de la crisis, de lo que llaman crisis, exige medidas radicales en cuanto a renacionalizar las políticas perdidas. Yo diría que refiscalización del Estado, repolitización del dinero, etcétera, etcétera, amén de lo del sistema productivo. Decía, un cambio, el problema, insisto, es quién va a gestionar el cambio. Y yo creo que aquí hay gente que está dispuesta a hacer algo por lo menos por controlar esa gestión, ¿no? Y ya está.